Gracias por querer realizar la entrevista con nosotros, los estudiantes del Máster de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña. Primero de todo, quería preguntarle si podía explicarnos un poco acerca de vuestra amplia trayectoria en las negociaciones climáticas y si hay algún momento en que ha sido decisivo en su carrera y si quería destacarlo. Pues yo he estado conectada y relacionada con las negociaciones de clima desde el año 2000, o sea, hace muchos años ya, en distintas capacidades como negociadora de a pie, trabajando y dirigiendo un think tank durante 5 años, que fue fundamental para poner todo el input de cara a la preparación del Acuerdo de París. Como directora general, secretaria de Estado y ahora como ministra, con lo cual he vivido muy de cerca la evolución, no diré desde el principio, pero casi desde el principio. Era entonces un proceso de negociación mucho más pequeño, mucho más sectorializado, en el que participaban los ministros de Medio Ambiente. Y eso ha ido creciendo, se ha ido entendiendo que el clima es tan relevante que se requiere, y las afecciones al clima vienen de tantas fuentes distintas y la necesidad de actuar es tan sistémica en tantos frentes que se requiere la implicación de los distintos responsables políticos, institucionales por áreas, pero también del conjunto de la sociedad civil, que a su vez ha ido también aprendiendo y reclamando más. Así que yo creo que ha sido un proceso muy interesante. Es derecho internacional, pero es geopolítica, pero es economía, es orientación estratégica de empresa o de industria, de innovación, es conocimiento o es territorio. Yo diría que eso también me ha permitido tener o vivir algunas situaciones pues muy particulares, privilegiadas desde el punto de vista de las pocas personas que han sido testigos de algunos momentos clave en estos últimos años. Quizá uno de los momentos más duros, más traumáticos, fue la conferencia de Copenhague. En aquel momento nosotros íbamos a ser presidencia de la Unión Europea inmediatamente después y se estaba reconstruyendo toda la gobernanza interna de la Unión Europea como consecuencia de la adopción y entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Por tanto, tuvimos un papel muy protagónico. Veíamos cómo con el hecho de que Obama hubiera ganado las elecciones, la presidencia danesa se entusiasmó y creyó, tal y como ocurría en la vieja política, que si los grandes se ponían de acuerdo, a los demás les iba a parecer bien, y allí constatamos que eso no es así, que los pequeños se juegan demasiado su vida en ello y que por tanto no iban a aceptar que el nivel de riesgo y el nivel de compromiso y por tanto las consecuencias que fuera a tener para ellos ese acuerdo las pactaran solamente los grandes. Aquello fue enormemente traumático. Yo creo que también fue un momento de entrada en la realidad adulta, en la realidad económica que iba más allá de la valoración sectorial. Yo creo que eso fue pues enormemente interesante, más allá de los detalles de la habitación pequeña donde se reunían los primeros ministros, que también fue muy interesante y muy especial, ¿no? Luego yo creo que he tenido también otras oportunidades, también el trabajar desde fuera en un think tank, pudiendo conocer a algunos de los expertos y algunos de los científicos, académicos que mejor entienden cuáles son las dinámicas del clima, también desde el punto de vista de las ciencias sociales, económicas o desde el punto de vista de la geopolítica. Ha sido enormemente interesante, con una perspectiva internacional muy amplia, y el participar en la preparación de la conferencia de París, el trabajar durante meses para poder asegurar que China dentro, Estados Unidos con sus complejidades pudieran ir acercando posiciones, definir algunos de los conceptos de cara a que el debate estuviera maduro para la negociación política en la cumbre de París fue muy interesante y también una experiencia única. O sea que yo creo que con algunos disgustos grandes, pero también con la emoción de haber podido contribuir en una pequeña medida a un proceso enormemente complicado.
Muy bien. Y permíteme una pregunta, ¿qué había estudiado, o sea, anteriormente, antes de Esa empezar es su una carrera pregunta muy profesional? interesante porque yo estudié Derecho, ninguna de las tres cosas que estudiasteis vosotros. Sí, Me me lo preguntaba especialicé ahora. en Ciencia Política y Derecho Constitucional. Me gustaba Vale. mucho el derecho público, Ajá. me gustaba mucho la vocación de servicio público, hice oposiciones y a lo que me quería dedicar era a facilitar la redacción de normas, es decir, en los servicios de desarrollo normativo de los ministerios. Y en un determinado momento pues alguien me dijo que había unos señores, que en general eran meteorólogos, que necesitaban a juristas para poder entender si había que pactar el régimen de vigilancia del cumplimiento del protocolo de Kioto, pues era importante que hubiera gente que pudiera hacer el seguimiento de esa negociación en nombre de España. Así fue como empecé a trabajar en esto y la verdad es que enseguida descubrí que era una cosa muy interesante, ya no solo como jurista, que en ese caso era sobre todo Derecho Claro. Internacional Público, sino con todo el despliegue de actividades que había detrás. Vale, qué Y ya trayectoria más interesante. ya se me olvidó un poco el derecho a partir de un determinado momento. Ahora ya estoy más enfocada en esto. Vale, y según la valoración que ha salido hoy del borrador, ¿qué le ha parecido y cómo cree que va a acabar hoy el día, por ejemplo? Yo creo que va a acabar bien, no sé si hoy o mañana. Yo confío Ujú. en esa voluntad tan fuerte del presidente de la conferencia de acabar hoy, aunque sea de madrugada, pero sí creo que es un borrador interesante por muchas cosas, lo decía ayer. ¿Qué Eh, destacaríamos? yo creo que hay que ha sido inteligente cuando no se ha limitado a constatar que no estaban cubiertos los objetivos, sino que fuerza un calendario de trabajo, de revisita de trabajo, para asegurar que en un año o 2 años sí pueda estar cubiertos los objetivos. Creo que las declaraciones en torno a los combustibles fósiles son muy importantes, o a la implicación del sector privado, la llamada al sector privado, o a los bancos de desarrollo. Se notan las tensiones todavía entre países productores de combustibles fósiles y el resto. Evidentemente, los más afectados, los que son más vulnerables, saben que sin esa eliminación de combustibles fósiles es imposible poder mantener el 1,5 al alcance de la mano, y también saben que el mundo de antes ya no es suficiente para responder a los desafíos del cambio climático, que los lugares del mundo donde se van a producir con más probabilidad los incrementos más notables de emisiones, si no hay alternativas, son las economías emergentes. Por tanto, ese peso relativo para reducir emisiones les fuerza a estar comprometidos también con sendas distintas, con independencia de que haya que acompañar esos procesos. Y yo creo que eso está bien reflejado. Está bien reflejado el hecho de que empiece por ciencia, recordando cuáles son las bases fundamentales que explican y que nos dan suficiente argumentación como para mantener este proceso con el nivel de contundencia que se requiere. Nos recuerda también que la adaptación tiene que dejar de ser el hermano pobre, porque desgraciadamente para un buen número de países no hay nada que mitigar y sí infinitas necesidades para poder construir resiliencia, adaptación o incluso, y esto explica por qué es un tema que todavía no se ha logrado cerrar, esa respuesta inmediata frente a pérdidas y daños que son irreparables. Simplemente no es posible el prepararse para ese nivel de inundaciones o de huracanes como los que sufren en algunos sitios y las consecuencias que tiene para la población. Y luego yo creo que hay otro tema muy interesante que está, yo creo, cuajando y que hace ya tiempo que se viene trabajando en él, pero que va a ir ampliando todo su espectro. Hemos visto ya como el Fondo Monetario, como los bancos de desarrollo, como el sector privado, inversores y sector del reaseguro lo han ido incorporando, pero va a ser con mucha más fuerza. Es imposible tener la posibilidad de vencer la lucha contra el cambio climático si no se cambian completamente los paradigmas de valor y desvalor, de prosperidad, progreso, desarrollo, o al revés, de afectación, de pérdida de recursos, de enterrar el dinero donde no toca y de estar alimentando financieramente un problema que nos cuesta muchísimo luego reparar, ¿no? Entonces, yo creo que ese vuelco en el entendimiento de qué es financiación climática es muy importante y ya va más allá de las contribuciones que se puedan hacer de presupuesto público de un país a presupuesto público de otro país. Y yo creo que en esa senda todavía vamos a tener muchas cosas que ver y que trabajar.
desde el punto de vista conceptual y regulatorio, en foros como este o en foros nacionales, desde el punto de vista de la práctica, mucho más allá de las decisiones de los gobiernos nacionales en las decisiones de los propios actores económicos y financieros. Muy bien. Y respecto a lo que ha salido o lo que cree que saldrá, comparado con, o sea, lo que esperaba antes de venir aquí a Glasgow, ¿qué diferencia puede haber? ¿Esperaba más? Bueno, ¿Esperaba vamos a menos? ver qué es lo que sale, pero yo creo que hoy por hoy una cosa enormemente positiva, que eso se siente con mucha claridad, es que hay un nivel de conciencia y una voluntad de acordar y de avanzar muy fuertes. Es decir, puede haber dificultades, todavía puede haber desacuerdos, evidentemente hay tensiones en función de los intereses de cada cual y todavía vemos países pues, que presumen de querer seguir produciendo y exportando Sí, carbón totalmente. o petróleo, pero cada vez están más aislados y cada vez hay un nivel de convergencia más alto. Y en esta conferencia está clarísimo que se impone ese nivel de convergencia por encima de cualquier otra cosa. ¿Vamos a ser capaces de resolverlo todo? Pues seguro que no, Ya. porque sentar las bases de cooperación, las reglas comunes, su desarrollo y los métodos de trabajo para ir desarrollando ese espectro de actuaciones es complicado cuando tienes tantos actores y tan diversos Claro. alrededor de la mesa, pero yo sí creo que esa sensación es muy fuerte y es muy positiva. No siempre ha sido el caso. Vale, y al menos ya son cosas que quedarán abiertas para la siguiente COP para discutir. Pero en el orientadas, futuro. eso es, pero Exacto. orientadas, ¿no? Yo creo que eso es Perfecto. Pues gracias. Muy bien. Después quería preguntarte también qué valoración de la participación juvenil e inclusión en la delegación de equidad. Mira, yo creo que esto además es muy importante y la verdad es que supongo que porque han ocurrido demasiadas cosas y no hemos estado al tanto, pero yo creo que hay que recuperar algo que habíamos iniciado antes de la COVID, que es incluir siempre a delegados jóvenes en la delegación. Me parece que esto es clave para muchas cosas. Primero, para poder asegurar que hay un entendimiento de qué ocurre en foros como este. Yo creo que muchas veces es una especie de espacio oscuro donde desde fuera no se entiende bien, es demasiado complicado y entonces ¿por qué no lo hacen? Y falta voluntad política y tiene muchos más matices y tiene muchas más cosas positivas de las que a veces uno siente desde fuera. Entonces yo creo que es bueno que se entienda cómo funciona, porque además esto es de alguna manera algo vivo, va cambiando con el tiempo. Segundo, porque es importante que se oigan voces diferentes. El otro día en una de las bilaterales, cuando estábamos trabajando como facilitadoras, la ministra de Maldivas y yo, en materia de adaptación, uno de los grupos vino con 2 delegadas jóvenes que intervinieron, nos contaron cómo veían ellos que había que trabajar en esto, chicas era, cómo veían ellas que había que trabajar en esto. Y las cosas que nos dijeron, pues había cosas que tenían mucho sentido fuera del proceso mismo de negociación y algunas que estaban más vinculadas al proceso mismo de negociación, pero enriquece la visión de conjunto, ¿no? Otra cosa es que yo creo que tenemos que encontrar todavía el modo en el que poder hacer esto, que no dependa solamente de quién tenga ganas o quién pueda venir. Y eso me parece que también es un elemento motivador y dinamizador de vuelta a casa, ¿no? De vuelta en casa, pensando, bueno, pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es imaginar una especie de sistema de concurso, de becas en las que haya 5 o 10 chicos que pues por su trabajo académico o sea, buscar un modo en el que podamos ser justos también en el modo en el que quiénes son los delegados jóvenes que vienen, ¿no? Porque lo habitual es que sea difícil encontrar cuál es la línea de representatividad. Si van a venir representantes del Congreso o del Senado, pues es en función de su representación, de la representación de los grupos políticos a los que pertenecen. Pero claro, jóvenes no es un colectivo, jóvenes es pues un porcentaje muy alto de la población, pero no tiene una referencia de la que poder seguir. Entonces yo sí creo que eso también es muy interesante, porque también si encontramos la fórmula adecuada nos permite tener un proceso de participación, de dinamismo, de debate público nacional, que también es muy importante. Yo creo que hay que abonar los espacios
donde aprendemos, donde se debate y donde se participa a nivel nacional y se aportan ideas, ¿no? Yo creo que esto es también enormemente importante desde el punto de vista de la innovación social y de los mecanismos que nos ayudan después a encontrar una sociedad con muchas más ganas de actuar en clima o una sociedad mucho más reticente o más miedosa a actuar en clima. Sí, que haga un poco de este puente entre los delegados y el resto de la población. Muy bien. Y finalmente ¿Quieres hacer una pregunta? No. Ah, vale. Queríamos preguntarle si podía dar un mensaje al resto de estudiantes de nuestro máster o de nuestra universidad. Muy bien. ¿Y algún consejo? Si tiene algún consejo para dar. Un mensaje y un consejo. El mensaje es que yo creo que habéis elegido lo mejor que podíais elegir. Me parece que el máster en el que estáis al que estáis dedicando vuestro tiempo en este momento es un máster no solamente de presente y de futuro, sino también que ayuda a abrir la cabeza, a entender cómo el mundo en el que vivimos es complejo, enormemente interdependiente, que se necesita entender desde disciplinas muy distintas cómo se producen esos vínculos de interdependencia y que se necesita además pensar que no basta con entender, sino que hay que trabajar en cómo se reconstruye, ¿no? Ese yo creo que es el mensaje más importante. Así que lo habéis hecho muy bien y ahora a trabajar inmensamente. Y el consejo, desgraciadamente cambiar las cosas a veces cuesta. Yo creo que la inercia es una ley física que no solamente aplica al movimiento físico de los objetos, sino también al modo en el que las personas nos cuesta el hacer las cosas de otra manera. Pero no os tenéis que desanimar. Yo creo que siempre tenéis que pensar en por qué le puede costar a las personas cambiar su comportamiento, el entender por qué producir, consumir de un modo diferente o tener siempre el reflejo de ponerse en la cabeza de los que pueden tener más miedo al cambio para poder encontrar soluciones y no desfallecer. Tendréis que tener ánimo y seguro que conseguiréis hacer cosas estupendas en toda vuestra vida adulta. Qué bien. Pues muchísimas gracias, Muy Teresa. bien, pues muchas gracias a vosotros por tu tiempo. Muy bien.